La mayoría de mecánicos asumen que un kit de anillos y pistón viene listo para instalar. Y la verdad es que el pistón... Vamos a tocar un tema un poquito controversial y es el tema de la tolerancia de los anillos. El pistón, el rectificador, da la holgura que tiene que tener el pistón sobre el cilindro. Y los anillos, toca revisarlos. Toca mirar si el anillo cumple la tolerancia que tiene que tener las puntas para que cuando este anillo se caliente y se dilate, no se cierre, se expanda y se frene. El problema con este tema es que, en teoría, un anillo entre más cerrado, mejor compresión. Pero hay una variable que se llama temperatura y esa temperatura cambia completamente las reglas de juego. Hay que tener en cuenta ese factor y por eso hablamos de una tolerancia para que cuando el anillo se caliente, tenga para dónde dilatarse. Entonces, esa tolerancia es relativa, no sirve para todos decir una tolerancia específica. La tolerancia depende mucho de la clase de motor, cómo se refrigera el motor, para qué está destinado ese motor, de 2 o 4 tiempos, o sea, características técnicas del motor. Y entonces es muy difícil dar una medida para generalizar que un anillo lleva X o Y tolerancia. Voy a dar algunas variables que yo tomo en cuenta y son las que les acabo de mencionar. Cilindrada, diámetro del pistón. Pero vamos a hablar en este caso en particular. Esta es una AX100 que se acaba de rectificar, que se va a usar para competir. Entonces vamos a explicar cómo manejamos aquí la tolerancia del anillo para que cuando esté en condiciones tan complicadas como es una competencia, el anillo no se nos vaya a frenar. Este anillo para carreras, yo con mi experiencia le doy una tolerancia de 5 décimas de milímetro. O lo mismo 50 centésimas de milímetro. Y aquí tenemos con un contraste de luz en el fondo la medida que nos presenta las puntas, el cierre entre puntas del anillo. Y así ya podemos muy fácilmente buscar la galga y cerciorarnos de que la galga exactamente pasa sin ninguna dificultad, no muy holgada, tampoco muy frenada, que pase lo más precisa posible. Con esto tenemos asegurado que el anillo tiene espacio para dilatarse. En motores de 4 tiempos, que no es este caso, se cree que el anillo de compresión controla aceite. Muchos mecánicos lo creen y por eso les da miedo calibrar, porque ellos creen que si se le va a dar esa tolerancia, el motor va a quedar consumiendo aceite. Esos anillos no controlan aceite, controlan la compresión. El aceite viene un tercer anillo muy diferente, no tiene nada que ver con la compresión. No hay problema calibrar los anillos. Cuando el anillo se calienta, esa tolerancia se cierra, va a quedar un espacio muy pequeño y el anillo tiene para dónde dilatarse. Otro mito que existe es que si yo corto el anillo va a quedar sonando los anillos. El ruido del anillo no se produce porque el anillo se cortó. Los anillos suenan cuando hay desgaste en las ranuras del pistón o cuando hay un desgaste demasiado excesivo en los anillos. Pero un anillo nuevo que se corte no va a sonar porque la ranura está en perfecto estado. Quiero que quede muy claro que, independiente de la clase de motor, los anillos tienen que tener una tolerancia específica y en muchos casos el fabricante los da. Ya el resto es malicia, es experiencia, es haber trajinado mucho estos temas, donde nosotros también podemos sacar algunas conclusiones y aportar algunos datos para que las motos trabajen de forma correcta.